Cada mañana, la escuela primaria de San Juan se despertaba no con el canto de los pájaros, sino con el eco de una voz que era un martillo, un látigo verbal. Era la voz del profesor Peralta. El profesor Peralta, de unos 50 años, con gafas gruesas y un ceño fruncido permanente. Su traje de tweed se ve gastado. Don Peralta no enseñaba, odiaba. Odiaba los errores, odiaba las preguntas, pero sobre todo, odiaba a un niño en particular, Martín. Profesor Peralta, con voz grave y dura. Martín, ¿qué he dicho sobre dibujar en mi clase? ¿Acaso no entiendes que eres un estorbo, que tu mente está vacía? Martín levanta la mirada, sus ojos grandes y tristes se encuentran con los de Peralta. Lo siento, profesor, Estaba escribiendo una idea. Profesor Peralta, risa sarcástica. ¿Escribiendo? Tú no escribes, si apenas puedes deletrear. ¡Calla, analfabeto!, gritó el profesor. El grito del profesor resuena en el silencio de la clase. Un par de niños se ríen nerviosamente. Martín se encoge en su asiento. Ese día algo se rompió en el interior de Martín. No la esperanza, sino el miedo. Ese día, un interruptor se encendió. Martín caminando a casa bajo la lluvia. Entra en una casa pequeña y modesta. Sube las escaleras hacia un desván polvoriento. Martín no era analfabeto. Lo que el profesor no sabía era que Martín no le prestaba atención porque su mente estaba en otra parte. Estaba en un mundo que solo él conocía. Un mundo oculto en el desván de su casa. Martín en el desván. Abre un viejo baúl y saca libros antiguos, mapas enrollados y pergaminos. Los libros tienen títulos en idiomas que nadie en el pueblo entendería. Su abuelo, un historiador excéntrico que había viajado por el mundo, le había dejado un legado. El desván era una biblioteca secreta, una cápsula del tiempo. Martín, susurrando para sí mismo. No soy un analfabeto, soy un traductor. Al día siguiente en la escuela, el profesor Peralta está furioso, sostiene un pedazo de papel. Profesor Peralta, como castigo por tu insolencia, Martín, vas a copiar este texto en 10 idiomas diferentes y lo quiero para mañana. El profesor Peralta se ríe, pensando que es una tarea imposible. La clase se queda en silencio. Los ojos de Martín se iluminan. Es un desafío, no un castigo. Al día siguiente, la clase está en silencio expectante. Martín camina hacia el escritorio del profesor. Sostiene un cuaderno grueso. Profesor Peralta, ¿crees que me has engañado con un garabato? Martín, con voz firme, por primera vez. No son garabatos, profesor, son palabras. Martín abre el cuaderno y lo coloca sobre el escritorio. La cámara hace un primer plano de la página. El mismo texto, escrito en una caligrafía perfecta, aparece en español, idioma original, inglés, francés, alemán, chino mandarín, árabe, ruso, japonés, latín. El profesor Peralta se queda mudo, sus ojos se abren de par en par. Pasa sus dedos por las letras, incapaz de creer lo que ve. El murmullo de la clase aumenta. Profesor Peralta, tartamudeando. Pero esto es imposible. El profesor Peralta se levanta, sus rodillas tiemblan, se dirige a un viejo mapa de pared y lo baja con cuidado, revelando un pergamino oculto. Lo que nadie sabía era que el profesor Peralta no era un simple profesor, era un exagente de la Academia de Historia. Había dedicado su vida a buscar un tesoro legendario, el tesoro de las 9 llaves. Profesor Peralta, con voz suave, casi susurrando, las 9 llaves. Son 9 idiomas antiguos grabados en una piedra. He buscado ese texto toda mi vida. El texto que le había dado a Martín no era un castigo, era un antiguo enigma. Martín, con calma. El pergamino que usted tiene no es el texto original, es un mapa. El verdadero texto está en mi desván. Mi abuelo lo encontró.
Él no lo vio como un tesoro material, sino como un tesoro de conocimiento. El 10º idioma no es el latín, es el esperanto. Mi abuelo lo añadió como una esperanza de un futuro sin fronteras. El profesor Peralta mira a Martín con una mezcla de sorpresa, respeto y vergüenza. El profesor Peralta y Martín están en el desván. El profesor sostiene el pergamino original que está escrito en los 9 idiomas antiguos y el esperanto. Lágrimas de arrepentimiento caen por sus mejillas. Profesor Peralta, te pido perdón, Martín. Te juzgué, te llamé analfabeto cuando tú eres el verdadero maestro, el verdadero guardián de la historia. Martín sonríe amablemente y pone una mano en el hombro del profesor. El profesor Peralta ya no es un tirano, sino un hombre quebrado por sus propios prejuicios. Un montaje de escenas. El profesor Peralta ahora enseña con pasión, usando los libros del abuelo de Martín. Martín ya no es el niño marginado, es el asistente de su maestro. Y así, la historia de la escuela de San Juan cambió para siempre. La tiranía se convirtió en enseñanza, el silencio se llenó de preguntas, y el eco de un grito cruel, «Caller pafa Beto», se borró con el susurro de 9, no, de 10 idiomas. La verdadera sabiduría no está en lo que sabes, sino en cómo lo compartes. Y a veces, el maestro que necesitas es un niño.